Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Es un gusto volver a saludarlos. El día de hoy empezaremos el día 4 del mini curso Uso del lenguaje de programación R en biotecnología. El tema de hoy será análisis de expresión diferencial en R con datos de RCON2. El expositor es licenciado en biotecnología Rodrigo Espinosa. Él es egresado de FACEN, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Él se encuentra actualmente también trabajando en el área de diagnóstico molecular, específicamente en la detección de virus del SARS-CoV-2. Rodrigo, ¿me escuchas ahí? Rodrigo, ¿me escuchas Sí, ahí? hola, hola, te escucho. Ahí está, genial. Ya, Eh, Te damos gracias porque accediste, ¿verdad?, a compartir con nosotros tus conocimientos, ¿verdad?, de análisis de expresión diferencial, también porque con el trabajo, ¿verdad?, pudiste hacer un lugar en tu agenda. Entonces, te vamos a estar prestando atención. Las preguntas te las vamos a estar realizando por la caja de comentarios del Zoom, también por el Facebook. Así que estamos ahora ya contigo. ok, bueno, muchas gracias Andrés por la invitación y al Departamento de Biotecnología por darme el espacio. Yo más bien quería compartir mi experiencia. Yo soy licenciado, terminé la licenciatura en Biotecnología el año pasado y durante la carrera yo descubrí este mundo apasionante de la biotecnología y desde que descubrí estuve tratando de formarme. No tengo todavía una formación formal, digamos, en bioinformática, eh, pero, pero bueno, pude asistir a seminarios y a una pasantía en el laboratorio de bioinformática del Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico que está dentro de la universidad, de la UNA, en donde ahí yo recibí prácticamente la mayoría de la formación y el entrenamiento que les voy a estar presentando el día de hoy. Entonces, para empezar, más bien yo les quiero dar unas bases y unas nociones en lo que es esta intersección de que es la bioinformática, ¿verdad? Que es el componente más importante que es la biología, ¿verdad? Nosotros queremos responder cuestiones biológicas, entonces tenemos que tener una base biológica. Y los otros dos componentes muy importantes dentro de la bioinformática son la estadística y las ciencias de la computación. Entonces yo no quiero profundizar demasiado en cada uno de estos tres, sino que quiero darles un pantallazo como para que entiendan las bases para hacer el estudio el análisis de expresión diferencial que vamos a estar haciendo en R. Entonces, dentro de la parte biológica vamos a tocar nada más qué es la expresión diferencial y cómo funciona el RNA-seq. Yo sé que en clases pasadas el licenciado Agustín ya estuvo hablando bastante profundamente del RNA-seq, entonces voy a pasar nada más rápidamente esa parte, pero sí voy a quedarme un poco más en las bases estadísticas de la normalización y el modelamiento de datos para entender qué es lo que está haciendo el algoritmo detrás en R, para entender cuando los resultados son significativos, qué significa que sea significativo. Y luego finalmente vamos a pasar a las bases computacionales y yo les voy a estar mostrando si da tiempo hoy y si no mañana en la parte práctica vamos a ir viendo el código parte a parte para ver qué hace cada parte del código y cómo modificar algunos parámetros de acuerdo a los datos que estamos estudiando. Entonces, primeramente, la expresión diferencial. Nosotros sabemos que toda la información genética o toda la información necesaria que tiene un ser vivo para desarrollarse y para mantener su vida está dentro del ADN, ¿verdad? Eh, que en los seres multicelulares tenemos una variedad, una paleta de distintos tipos de células que cumplen diferentes funciones y que tienen estructuras diferentes. Entonces, esta diferencia se da porque en cada célula tenemos proteínas diferentes que se expresan de forma diferente, que cumplen diferentes funciones y que tienen diferentes formas y morfologías. Entonces, ¿cómo es que
todas estas células que tienen la misma información genética tienen una variedad tan grande de funciones y morfologías, es porque teniendo todas la misma información, todas pueden acceder y expresar esa parte de información que necesitan en ese tejido y en esa función en ese momento. Entonces, vamos a tocar el dogma central de la biología molecular, que es lo que estoy diciendo, que a partir de solamente una información central o principal de ADN, estos que carga toda la información necesaria para el ser vivo, esta se puede expresar en momentos diferentes y en formas diferentes para llegar a un fenotipo necesario. Entonces, el dogma central es bastante simplificado esto, que el ADN se va a transcribir al ARN y el ARN se va a traducir a las distintas proteínas, y la combinación diferente de proteínas va a formar el fenotipo necesario en el tejido o la función que tenga que hacer el tejido o el órgano dentro del ser vivo, ¿verdad? Esto es bastante simplificado. Nosotros conocemos que existe algo que es el splicing alternativo, que el ADN puede tomar, un mismo gen puede tomar diferentes formas para llegar finalmente a un ARN, y ese ARN puede generar entonces distintas isoformas de una misma proteína. Es decir, un mismo gen puede tener acá, se puede abrir otra vez este esquema para tener varias proteínas. Entonces, si estamos diciendo que el fenotipo necesario en un tejido está basado en la paleta de proteínas o la variedad de proteínas que está expresada en ese momento, acá se me tapa un poquitito, ¿por qué entonces, o sea, no sería más fácil directamente estudiar solamente las proteínas que están presentes y ver en base a las proteínas presentes estudiar esta expresión diferencial? Y en teoría sí, si yo estudio las proteínas directamente sería mucho más informativo que estudiar el ADN o el ARN, pero debido a que la tecnología de secuenciación en el ADN está mucho más avanzada y mucho más eficiente y costo eficiente más que nada, entonces nosotros tenemos que derivar al representante directo en la célula de la proteína, que es el ARN, ¿verdad? Y el ARN tenemos que convertirlo en ADN primero para poder secuenciar. Entonces, dependiendo, o sea, basándonos en este dogma central, nosotros queremos llegar al fenotipo a través de toda esta línea yendo para atrás, secuenciando el ADN. Entonces, finalmente lo que tiene que quedar muy claro en la expresión diferencial es que dependiendo del tejido, cada célula va a ir expresando de formas diferentes ciertos genes que van a hacer que las funciones varíen y que la estructura y la morfología de la célula y por tanto del tejido cambien. Pero dicho eso, cabe notar que se asume que la mayoría de los genes que se expresan en todas las células de un ser multicelular se expresan de manera similar y que es solamente una pequeña porción la que se va a expresar de forma diferente. Entonces, este es un ejemplo gráfico nada más para ver qué sería una expresión diferencial. Entonces, en los pulmones no se expresa el gen 3, mientras que en el corazón se expresa mucho más el gen 3, y esto es lo que sería una expresión diferencial entre estos tres diferentes tejidos, ¿verdad? Esto es lo que ya estuvo hablando bastante el licenciado Agustín en su clase, que llevó una profundidad que me parece excelente, como dio cada paso y explicó muy claramente también. Entonces, nada más para recordarles que nosotros lo que estamos haciendo es utilizar el RNA, que es el representante o el proxy de las proteínas que nosotros queremos ver que están presentes en una célula, en un tejido en un momento, pero la tecnología de secuenciación es más eficiente del ADN, entonces tenemos que ir para atrás y tenemos que agarrar todo el RNA, tenemos que aislar todo el RNA de una célula y convertirlo al DNA complementario, y es este DNA el que se va a secuenciar finalmente, y es lo que vamos a poder analizar en la computadora. Entonces, el tipo de tecnología varía, pero finalmente lo que nosotros queremos es la secuencia. Entonces, el licenciado Agustín también habló un poco de Illumina, de Pacific Biosciences, él mostró un gráfico de
del throughput, de la cantidad de información que puede procesar en una corrida, ¿verdad? Pero eso a nosotros en este momento no nos interesa tanto, sino que lo que nosotros queremos finalmente es el código y cómo ese código nosotros vamos a ir analizando. Bueno, el archivo principalmente que llega de una secuenciación puede ser de esta manera, es el FASTQ, que es el archivo FASTA de calidad. El archivo FASTA de calidad tiene estos 4 renglones que se van a ir repitiendo en todo el archivo, en donde el primer renglón es una arroba. Después de la arroba va a seguir una identificación de la corrida, de la máquina que hizo la secuenciación, una identificación de la muestra que se está secuenciando, el largo del read, ¿verdad? De la lectura. Entonces es una información que ayuda a identificar más adelante a cada lectura. El segundo renglón es la secuencia en sí, que es la que nos interesa, la que lleva la información genética. El tercer renglón tiene un más y que opcionalmente puede tener o no esta misma información del ID, en este caso sí tiene. Y el último renglón es el score, que nos dice la calidad de nuestra lectura. Y a cada nucleótido que tenemos en la secuencia le corresponde un score. Y acá les pongo una imagen de cuánto corresponde cada carácter en el alfabeto ASCII a un score correspondiente de cada nucleótido. Algo que yo vi en un curso en internet es que para hacernos acordar, si es que parece que es, que es un lenguaje mal hablado en un cómic, entonces se puede decir que es una mala secuenciación. Entonces fíjense que estos peores scores tienen todos estos símbolos que parecen que te están retando en cómic, mientras que los scores más altos a partir de 30 empiezan a ser letras. Entonces si ustedes ven letras A, E, I, entonces el score prácticamente es elevado, mientras que si ven que le está retando un cómic, esa es una secuencia que no es de mucha confianza. Bueno, finalmente lo que nosotros queremos con esta secuencia es alinearla a un genoma de referencia. Lo que se hace es solapar esta secuencia y buscar en qué parte del genoma va esta secuencia. No voy a entrar en mucha profundidad, pero acá se puede ver gráficamente cómo funciona eso, ¿verdad? Es cada lectura que nosotros tenemos, tratar de buscar dónde en el genoma se encuentra y luego contar cuántas veces cae esas lecturas por encima de esa zona del genoma. Luego con archivos de anotación nosotros sabemos que esta parte corresponde a un gen y vamos a contar cuántas lecturas cayeron encima de ese gen y podemos decir que ese gen, en este momento por ejemplo acá, esta zona tiene tres lecturas o una cuenta de 3. Entonces eso finalmente te lleva a una matriz de expresión y esa matriz de expresión lo que va a decirnos es un sumario, un resumen en forma de matriz, en forma de tabla, en el que en las filas hacia abajo vamos a tener el nombre de todos los genes o si estamos evaluando a nivel de exones o a nivel de transcriptos. Tenemos todos los features, tenemos hacia abajo en las filas. Y en cada columna tenemos las diferentes muestras que estamos estudiando, que bueno, en este ejemplo tenemos 3 tejidos, ¿verdad? Pero pueden ser diferentes pacientes, si es que son humanos, o pueden ser hasta de una misma extracción de ARN, podemos tener diferentes secuencias de la misma extracción y son réplicas, ¿verdad? Pero entonces en cada columna vamos a tener una muestra diferente. Entonces, esta es la base de qué es una matriz de expresión. Evidentemente así no va a ser algo más parecido a esto. Entonces vemos que tenemos una matriz, y esto es solamente una pequeña porción de la matriz. Esto generalmente puede tener 20.000 filas o hasta 50.000, dependiendo si estamos estudiando genes o transcriptos. Y en la parte de las columnas tenemos la cantidad de muestras que tenemos en nuestro experimento. En este caso se ven 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero estos son los datos que nosotros vamos a analizar más adelante,
que son 56 pacientes. Entonces, esta matriz sería de 50.000 para abajo por 56 a la derecha. Entonces, ya se dan cuenta que el componente numérico es fundamental en el análisis bioinformático, y este es el momento en el que nosotros analizamos los números. Entonces, a partir de acá ya no hay más wet lab, ya no hay más laboratorio de biología molecular, y empezamos directamente a estudiar de forma numérica en la computadora. Bueno, entonces, a modo de pantallazo también vamos a ver las nociones estadísticas de qué es el análisis de expresión diferencial. Entonces, el DA, el análisis de expresión diferencial, son técnicas estadísticas justamente que sirven para normalizar estos conteos que nosotros obtuvimos de la secuenciación, y lo que nosotros queremos finalmente es detectar una señal real. Lo que nosotros queremos es ver si es que la variabilidad biológica que vamos a encontrar entre cada muestra se debe a que realmente en un tejido u otro, o en una muestra, un paciente y otro paciente, se están expresando de forma diferente los genes, y no es solamente una variabilidad biológica natural, ¿verdad? Normal. Entonces, ¿para qué sirve normalizar? ¿Por qué nosotros queremos normalizar esta matriz? Y hay dos razones principales, que son que el tamaño de los genes puede variar. Entonces, si tu gen es más grande, vas a tener más conteos o más lecturas que van a ir a solapar por encima de ese gen, y por tanto te puede llevar a pensar que vos tenés una mayor expresión, pero esto no es así. Entonces, esta es la primera razón por la cual hay que normalizar los datos. Y la segunda razón es que de repente en el aislamiento del ARN o en la tecnología de secuenciación pueden haber corridas de secuenciación que te puede dar una cantidad de lecturas mucho mayor entre muestra y muestra. Entonces, la profundidad de secuenciación, o que también se conoce como el tamaño de la librería, puede variar entre muestra y muestra. Entonces, una mayor profundidad de secuenciación va a conllevar mayores conteos sobre cada gen, y eso no necesariamente significa que hay una mayor expresión en ese gen. Entonces, esta imagen, por ejemplo, el licenciado también les mostró, el licenciado Agustín. Entonces, les voy a hacer recordar qué significa esta imagen. Vemos que tenemos variabilidad entre genes, el tamaño del gen puede variar. Entonces, si nosotros contamos acá cada cuadradito rojo, que sería cada lectura de secuenciación, al ser el gen Z mucho más grande que el gen Y, por ejemplo, sería más normal encontrar un conteo mucho mayor de lecturas por encima del gen Z que en el gen Y, pero eso no significa que el gen Z se esté expresando más que el gen Y en este caso. Eso es dentro de una misma muestra, pero entre muestras, si nosotros comparamos dos genes del mismo tamaño, por el solo hecho de que una muestra tenga una mayor profundidad de secuenciación y tengamos de por sí más lecturas por encima de un gen, no significa que este gen Z en la muestra A se esté expresando más que este gen Z en la muestra B, sino que la profundidad de secuenciación es diferente en estas dos muestras. Entonces, con un ejemplo les voy a mostrar por qué es tan importante esto. Entonces, acá nosotros tenemos una tabla bastante sencilla de cómo sería una matriz de expresión cruda. Tenemos 3 muestras y 4 genes, y en cada uno de estos genes les pongo el tamaño del gen. Y podemos ver a primera vista o a simple vista, podemos ver que, por ejemplo, el gen B en la muestra 1 tiene 25, un conteo de 25, y la muestra 3 del mismo gen tenemos 90. Entonces, pareciera que la muestra 3 tiene el triple de expresión, o un poco más, de expresión de este gen B. Y también podemos comparar, si es que agarramos en la misma muestra, podemos ver que, por ejemplo, el gen B y el gen A se está expresando el doble. En la misma muestra se expresa el doble en la muestra 3, el gen A y el gen B. Pero entonces tenemos estos dos problemas que estábamos mencionando antes. Si nosotros sumamos todos los conteos que tiene la muestra 3 y la muestra 1 y la muestra 2, vamos a ver que la muestra 3 tiene una profundidad de secuenciación mucho mayor que la muestra 1, por ejemplo, y que el gen B tiene el doble de tamaño que el gen A. Entonces, tenemos estos dos problemas y no podemos directamente decir que la muestra
3 está expresando el triple del gen B que la muestra 1. Entonces, el ejemplo que vamos a utilizar es el RPKM, que es la cantidad de lecturas que hay por cada kilobase de gen por cada millón de lecturas de secuenciación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar los totales, es decir, tener el total de la librería, cuánto vamos a tener, y esto escalar. Acá nosotros, como nuestros datos son tan chiquititos, vamos a dividir por 10 nomás, pero en realidad la escala, como dice el nombre de la técnica, es por millón. Entonces, si tenemos un total de 50 conteos en una muestra, vamos a dividir por 10 y tenemos entonces 5, 8 y 17. Lo primero que vamos a hacer es dividir la cantidad de conteos que tiene un gen en una muestra dividido la librería de esa muestra, y tenemos acá, sería una proporción de el total de conteos o la profundidad de una librería, a ver qué proporción se fue a cada gen. Entonces acá ya vemos que los números se van pareciendo un poco más. De 25 y 90 pasó a 5 y 5,29, ya no hay más tanta diferencia. Lo que ahora hicimos nosotros es normalizar a la profundidad de secuenciación nada más. Entonces el siguiente paso es agarrar esta tabla y la dividimos, a cada celda dividimos por el tamaño del gen para normalizar al tamaño del gen. Entonces, si nosotros tenemos 3 conteos en la muestra 1, vamos a dividir por el total, por la cantidad de kilobases que tiene este gen, y nos queda esta tabla final. Y vemos de nuevo que entonces los números acá se parecen mucho más, y lo que en algún momento parecía que había una gran diferencia, que tenemos el triple de expresión en el gen B en la muestra B que en la muestra 1, si comparamos finalmente después de normalizar, tenemos prácticamente una diferencia que no es significativa, ¿verdad? Que tenemos 1,2 y 1,3, al final no había una diferencia. Entonces, acá radica la importancia de la normalización de nuestros datos en los estudios genómicos. Estas técnicas de normalización, hay muchas técnicas, ¿verdad? Y tampoco voy a profundizar en todas ellas, pero nada más les quiero mencionar algunas de las más importantes. Por ejemplo, estas 3 ya mencionaron en clases anteriores, y les quiero mencionar también esta, TMM, es la que nosotros vamos a estar utilizando en R, que lo que hace es normalizar de forma relativa a una muestra. Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es, de todas las muestras que nosotros le demos, va a elegir uno, no al azar, sino que va a calcular una de las muestras que sea que esté en el percentil 75 de todo nuestro estudio, y va a usar esa muestra como la referencia de expresión del resto de las muestras. Entonces, esa muestra sería, por ejemplo, todo 1, y las que superen eso va a ser 1, para arriba, y las que sean menor que eso va a ser 0, hacia abajo. Entonces, lo que hace esta técnica de normalización es relativizar los conteos en vez de usar los conteos crudos. Bueno, entonces, eso era la parte de normalización en la parte estadística, y ahora esta parte que también es muy importante entender qué es lo que uno está haciendo al modelar estadísticamente los datos. Entonces vamos a tocar un poquitito lo que es los modelos lineales y qué es una matriz de diseño, porque nosotros vamos a tener que construir una matriz de diseño en R para poder pasarle al algoritmo que genera el modelo lineal. Entonces, esta es la ecuación general de una regresión lineal, en donde tenemos una variable dependiente, tenemos un intercepto de una recta, la pendiente, y el valor de x, que es el valor de la variable independiente. Se le agrega este término a la ecuación porque nosotros sabemos que en biología hay una enorme variabilidad biológica, que ya puede deberse a la variabilidad intrínseca o natural dentro de la célula, o por errores de secuenciación, o por errores de repente, si es que hay más de una persona que está trabajando en el experimento, y las variaciones en la forma de trabajo en el wet lab, en el laboratorio de biología molecular, o etcétera, ¿verdad? Muchas formas de variabilidad que no sean intrínsecas a la célula. Entonces, en este término nosotros englobamos a todo lo que sea el error del modelo. Entonces, si los datos pueden ser expresados en matrices, que es lo que estuvimos viendo recién, entonces pueden ser modelados con modelos lineales.
Y lineales no se refiere a líneas nada más. Es algo que puede prestar mucha confusión. No es solamente agarrar un gráfico de x por y tener una línea, porque un modelo lineal puede en realidad tener formas diferentes a una línea, ¿verdad? Pero lo que quiere decir un modelo lineal es que nosotros vamos a ir sumando componentes o combinaciones lineales de estos parámetros que se llaman beta. Nosotros acá podemos agregar más un beta 2 más un beta 3 que van a estar multiplicados por otras variables que se llaman parámetros que vamos a ir agregando a nuestro modelo. Entonces, finalmente lo que nosotros queremos en un modelo lineal es ajustar los datos en el eje, en la variable dependiente vamos a poner los datos de respuesta y en la variable independiente acá vamos a decidir o pasarle a nuestro programa si es que este dato que nosotros estamos estudiando acá, la I, pertenece a una u otra población. Lo que nosotros queremos en un modelo lineal es hallar, o sea, la incógnita de nuestra ecuación acá serían las betas. Entonces, acá tenemos la fórmula de nuevo y les pongo en el texto que es cada parte de la fórmula. Y lo que es importante entender acá en la parte estadística es que lo que nosotros queremos evaluar, o la hipótesis que nosotros queremos evaluar es si es que esta beta 1 es diferente o no de 0. ¿Por qué? Porque esta beta 1 significa, en el caso que nosotros estamos viendo de los conteos de la matriz de expresión, la beta 1 va a ser igual a la diferencia media de expresión entre del gen I entre una población y otra. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando una población de pacientes sanos versus pacientes con cáncer y tenemos a un gen I, nosotros vamos a tener, el beta 0 va a ser la expresión media de los pacientes sin cáncer o pacientes sanos, y la beta 1 va a ser la diferencia de expresión entre los pacientes con cáncer y los pacientes sin cáncer de este gen I. Entonces, si es que esta beta 1, que es lo que nosotros queremos hallar, si es igual a 0 o no, si es igual a 0, estamos diciendo que entonces este gen I no tiene diferencia de expresión entre pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. Entonces, por eso es tan importante la beta 1 a nivel estadístico. A ver, entonces, esta x1 que nosotros vemos acá, que se multiplica por nuestra beta 1, es lo que se llama la matriz de ¿cómo se llama? Las matrices de diseño. La matriz de diseño lo que va a hacer es nada más decirle a nuestro modelo estadístico es si es que la muestra que estamos estudiando en este momento equivale o está presente en la población de pacientes sanos y pacientes con cáncer. Y eso vamos a ir prendiendo o apagando, les pongo así entre comillas, con unos y ceros. Entonces nosotros vamos a definir en nuestro algoritmo si es que 0 vale sano y 1 vale cáncer o viceversa. Pero eso todo se define previamente. Bueno, entonces esta es la ecuación general, pero acá les voy a mostrar cómo sería la ecuación en forma de matrices. Entonces, recordemos que esta y la variable dependiente es una matriz de valores. A ver, si nos vamos para arriba, todo esto sería la variable, perdón, estamos en un solo gen. Todo esto sería la variable i. Cada una de estas muestras nosotros vamos a tener que decir, este paciente es cáncer o no, entonces va a ser 0 o 1. Este paciente es cáncer o no, va a ser 0 o 1. Entonces, todo este componente de la ecuación es una matriz que va a tener todos los valores que tiene un gen en todas las diferentes muestras. Este componente de la ecuación, que es la X, es lo que se llama la matriz de diseño, y la matriz de diseño es una matriz que va a tener siempre la primera columna va a ser 1, eso es por definición, invariablemente va a ser siempre 1, 1, 1, 1 hasta abajo. Y los valores que van a tener las X van a ser lo que les estoy diciendo de si es que esta muestra corresponde a una u otra población, puede valer 0 o 1. Las betas son las incógnitas de nuestra ecuación. Nosotros queremos encontrar cuáles son las betas, cuáles son los números que van a hacer que esta ecuación se ajuste mejor a nuestros datos. Y luego esta
este término del error que también ya les dije que puede provenir de forma natural o de forma artificial en nuestros datos. Bueno, entonces yo sé que esto puede ser un poco abrumante. Yo leí muchas veces esto y no entendí. Entonces voy a tratar de demostrarles con un ejemplo un poco más sencillo. Entonces nosotros tenemos dos poblaciones de ratones. A una población le vamos a alimentar solamente con dietas calóricas, ¿verdad? Le vamos a dar una dieta muy alta en calorías, y a los otros ratones le vamos a dar una dieta equilibrada. Lo que nosotros queremos saber es si es que esta diferencia en las dietas hace que influya en el peso final de los ratones. Entonces, nuestra ecuación sería esta. En el, en la, en el término y nosotros vamos a poner cada peso de cada ratón. Ese es el resultado que nosotros estamos estudiando. Las betas serían, la beta 0 sería el peso promedio de los ratones que no tienen la dieta calórica. Y la beta 1 sería la diferencia de los promedios que tienen los ratones con dieta calórica menos los ratones sin dieta calórica. Entonces, ¿qué sería la matriz de diseño? La matriz de diseño sería nada más esto. Recuerden que les dije que siempre va a ser, la primera columna va a ser todo 1, ese va a ser el intercepto. Y la segunda columna, y si es que tenemos más parámetros que estamos estudiando, van a haber más columnas, pero en este caso solamente tenemos una columna que sería si pertenece o no a la población de dieta calórica. Entonces, por ejemplo, el ratón 1 corresponde sí a la dieta calórica, el ratón 2 corresponde sí a la dieta calórica, y así vamos a ir definiendo para cada muestra si corresponde o no a la población A o B. En los datos que vamos a analizar más tarde sería cáncer y sano. Pero es nada más esto, esta es la matriz de diseño. Ok, entonces, con esto nosotros dijimos que queremos hallar si es que beta 1, es decir, la diferencia entre lo que nosotros estemos estudiando entre las dos poblaciones, es igual a 0 o no. Si nosotros encontramos que la beta 1 no es igual a 0 y el valor de P es menor a 0,05, por ejemplo, podemos entonces decir con 95% de seguridad que la dieta calórica sí influye en el peso de los ratones, ¿verdad? Pero en datos genómicos este es un problema porque el valor de P se puede calcular en este caso es un experimento o un estudio, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros calculamos esto, va a estar correcto y ya termina ahí, ¿verdad? Pero nosotros al hacer datos genómicos estamos analizando 20.000 o hasta 50.000 filas, dependiendo si estamos estudiando genes o estamos estudiando transcriptos o isoformas. Entonces, nosotros no podemos decir con seguridad, si ponemos una P de 0,05 y encontramos una diferencia, que esa diferencia es real, o no podemos asegurar tampoco con un 95% de seguridad. Porque por definición nosotros estamos diciendo que hay un 5% de probabilidad de que lo que nosotros encontremos sea falso o un falso positivo. Entonces, si nosotros tenemos 20.000 genes, nosotros estamos diciendo que de esos 20.000 genes, 1.000 de nuestra lista de expresión diferencial va a ser debido al azar. Entonces, hay una forma de corregir esto, que en estadística se llama P ajustado, que nosotros lo que vamos a hacer es, tampoco voy a entrar en detalles a cómo funciona este algoritmo de Bayes, que se llama Bayes empírico, que lo que hace es nada más, en vez de hacer individualmente o independientemente este análisis que hicimos para los ratones, en vez de hacerlo individualmente para todas las filas, que pueden ser 20.000 o 50.000 filas, considera a todo un dataset como un solo experimento. Entonces, toma en cuenta esta dependencia de los datos entre ellos. Entonces, nosotros al calcular estos datos, luego tenemos que pasar nuestro modelo a esta función de Bayes, que lo que va a hacer es otra vez corregir los valores de P para que sean realmente significativos para 20.000 pruebas y no solamente para una, como sería en el caso de los ratones. Bueno, entonces, finalmente llegamos a la parte de R, a la parte computacional. Cualquier pregunta que me quieran preguntar me pueden decir nomás. Yo tiendo a irme sin parar, entonces si es que me quieren parar,
por favor háganlo, pregúntenme cualquier cosa y yo voy a intentar de ser lo más claro posible. Bueno, entonces vamos al programa R. Nosotros vamos a utilizar estos 4 paquetes o 4 librerías que tienen que ser instaladas. Todas pertenecen, excepto dplyr, todas pertenecen a un proyecto que se llama Bioconductor, que es uno de los principales, si no es el principal proyecto de análisis biológico en R. Y es uno de los mejores porque está constantemente actualizado, porque hay mucha gente que está trabajando en él. Entonces, si es que de repente hay algo que no funciona, hay foros en Internet que están activamente respondiendo a preguntas o ellos mismos van actualizando su algoritmo si es que había algo que no funcionaba. Entonces, Bioconductor es uno de los mejores proyectos ¿cómo es? De software que existe para análisis estadístico de datos biológicos. Entonces, estos son los 4 paquetes que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar un script que fue originalmente diseñado por Diego Sánchez, que es un médico patólogo paraguayo que se especializó en bioinformática en Hopkins. Y él muy amablemente me dio los permisos para compartir su script y para ir estudiando con ustedes paso a paso el código. Yo lo edité un chiquitito para poder analizar los datos que quiero estudiar con ustedes en este curso, pero los créditos van para él. Bueno, básicamente lo que tenemos que entender bien, no hace falta que ustedes sepan programar profundamente en R, sino que tienen que entender cómo funciona cada función, qué están haciendo estadísticamente con esa función y ya está ahí. No es necesario que sepan programar a profundidad. Entonces, lo que tienen que saber son la forma o la estructura de los objetos que vamos a estar estudiando, que son estos dos. No sé si a ustedes se les tapa también acá, pero uno se llama Expression Set o ESET y el otro se llama Range Summarized Experiment, que son formas que el proyecto Bioconductor diseñó para poder resumir experimentos biológicos en datos. Entonces uno puede descargar fácilmente de bases de datos experimentos resumidos y uno puede volver a analizarlos o analizarlos de forma diferente a ver si es que si hay reproducibilidad. Entonces, estos dos objetos son Expression Set y Range Summarized Experiment. Tienen esta misma morfología. Tienen 3 tablas y unos cuantos elementos más, pero los 3 más importantes que tenemos que manejar son estas 3 que les pongo acá. La matriz de expresión que ya estuvimos viendo recién, que tenemos en las filas, tenemos los features o los elementos que vamos a estar estudiando, que pueden ser genes, isoformas, exones. En las columnas tenemos los samples, las muestras. Entonces, cada celda acá sería la expresión de este gen en este paciente, por ejemplo. Luego tenemos esta matriz que se llama Finodata, en donde se invierte esta relación de fila-columna. Entonces, lo que antes eran nuestras columnas, eran nuestras muestras, ahora son nuestras filas en nuestro Finodata. Entonces, acá cada fila sería cada paciente y en las columnas vamos a tener información que nos da o que nos resume el experimento sobre cada paciente. Entonces, por eso acá les muestra el color amarillo. Entonces, una columna en esta tabla es el mismo paciente que una fila en esta tabla. Entonces, en esta tabla voy a tener la expresión de cada gen de este paciente y en esta tabla voy a tener información extra como edad, sexo, etnia. De repente, si estamos haciendo un estudio de cáncer, les puede decir si es que este paciente es sano o tiene qué tipo de cáncer, etc. Entonces, esta data es sobre el paciente. Y luego, la tabla de la izquierda son los feature data, que son de la misma forma que la Fenodata nos da información sobre los pacientes, o sea, de las muestras. Los feature data nos va a dar información, cada columna en esta tabla nos va a dar información sobre cada gen que nosotros tenemos en nuestra matriz de expresión. Entonces, por ejemplo, acá también se compara en el color lila, tenemos, por ejemplo, este gen de acá, va a ser el mismo gen de acá, pero en esta tabla tenemos la expresión de este gen en todas las muestras, y en esta tabla de la izquierda tenemos, tenemos información de este gen,
que puede ser, por ejemplo, en qué cromosoma está, dónde empieza en ese cromosoma, dónde termina, en qué cadena está, si está en la complementaria o en la base, el nombre del gen, etc. Entonces, información sobre cada gen o cada feature. Yo digo gen porque lo que nosotros vamos a analizar hoy son genes, pero recuerden que features pueden ser genes, isoformas, exones, etc. Bueno, entonces así es como se ve una expression matrix, una matriz de expresión. Esto ya les mostré antes. Entonces, para abajo acá tenemos los nombres de cada gen y acá tenemos los nombres de cada paciente y cada celda sería la expresión de este gen en este paciente. La Finodata sería esta partecita de arriba, solamente que yo les estoy mostrando un poco más de información acá. Sería, las filas serían los nombres de cada paciente y las columnas sería la información que tenemos en esta base de datos sobre cada paciente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el proyecto y se ve que acá, por ejemplo, todos estos pacientes corresponden al mismo proyecto. Cada paciente es una muestra diferente. De repente, si es que nosotros tenemos a un mismo paciente y les queremos sacar distintas muestras, entonces podemos tener la misma muestra acá para diferentes pacientes, o, perdón, viceversa. Un mismo paciente acá y diferentes muestras. Información sobre el experimento y más. ¿Verdad? No entraba acá porque acá tenemos 22 columnas que no me entraban en la pantalla, entonces lo que hice fue imprimirles en la pantalla el nombre de cada columna, es decir, qué información me trae toda esta Finodata. Y acá al final vemos una columna que se llama Tissue Type, que es el tipo de tejido, que si es sano, o si es cáncer, o si es metástasis, o qué tipo de tejido es. Entonces, estas son las clases de información que nos interesa a nosotros porque es la que nos permite clasificar a nuestras muestras. Bueno, y la tabla de la izquierda sería, la feature data sería, en las filas tenemos los nombres de cada gen y en las columnas tenemos la información que les dije que puede haber de cada gen. Vemos otra vez esto. Entonces tenemos signames, es una forma de almacenar el nombre de los cromosomas, dónde empieza, dónde termina, el ancho, en qué cadena está, etc. Y acá tenemos el que nos interesa también, que es el símbolo del gen. Entonces, en vez de guardar este código, tenemos en realidad el símbolo del gen que podemos buscar en la literatura más fácilmente. Bueno, entonces, estas tres tablas se encuentran de la misma manera en los objetos Expression Set y Range Summaries Experiment. Solamente que lo que puede variar entre uno y otro es que en el Range Summaries Experiment tenemos información sobre esto, el inicio y el final del locus del cromosoma de cada gen, y de repente un Expression Set puede no tener eso. Pero la morfología y la forma de manejar estas tres tablas es muy parecida. Y mi idea con el curso es mostrarles cómo analizar un expression set, y si de repente nosotros tenemos un range summaries experiment, lo que quiero es mostrarles cómo descomponer esto, es decir, cómo a partir de este objeto podemos extraer estas tres tablas, convertirlas a un expression set y analizar de la misma forma el expression set como si fuese un range summaries experiment y viceversa. Entonces, estas son las funciones que nosotros utilizamos para extraer la matriz de expresión, la Phenodata y los feature data de cada objeto. Entonces, ven que son diferentes, pero lo que extrae finalmente es lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver qué es el Recount 2. El Recount 2 es una base de datos curados de Johns Hopkins. Ustedes pueden buscar así nomás en Google y la primera respuesta que les salga pueden entrar ahí. Esta es la página principal del Recount. Les da la información sobre qué es, les da algunas publicaciones si quieren profundizar en la finalidad de Recount, cómo se originó. Acá vemos el paper que Diego publicó y cómo él contribuyó al proyecto de Recount, así que si es que ustedes en algún momento utilizan datos de Recount y tienen algo para publicar, entonces acá tienen la citación de Diego para darle el crédito que se merece.
Bueno, entonces entran a la página inicial de Recount y van un poquitito para abajo y acá donde dice Datasets hay un buscador y en este buscador les voy a pedir que busquen colorectal, que es el tipo de cáncer que vamos a estar estudiando. Si buscan colorectal, en el segundo resultado es el experimento que quiero que descarguen y se van a la matriz de genes y vamos a descargar el RSE, que es el Range Summary Experiment que estuvimos viendo recién, la versión 2. Entonces, este es el objeto que yo descargué y ustedes pueden descargar también si es que quieren analizar por sus cuentas. Bueno, entonces descargan este objeto y van a guardar en una carpeta. Por ejemplo, yo le llamé a este proyecto, le llamo Colon Cancer Recount. Y dentro de esta carpeta voy a tener 4 carpetas. Y esta es una buena práctica, tener estas 4 carpetas para organizar mejor nuestros proyectos, porque si tenemos todos los objetos de R y nuestro código y nuestras figuras y todo en una misma carpeta, después se vuelve un embrollo tratar de buscar cada una de ellas. Entonces, es una buena práctica tener estas 4 carpetas y si es que de repente hay 2 investigadores o un colega que tiene esta misma organización de sus datos que ustedes, entonces yo tengo un problema y le puedo pasar solamente el código que estoy corriendo y él, si tiene esta misma estructura de datos, el código le va a funcionar bien en su computadora y se agiliza la transmisión de información. Entonces, esto para mí me resultó súper útil tener organizado de esta manera. Bueno, entonces el objeto nosotros vamos a guardar, el objeto que descargamos acá, nosotros vamos a guardar en la carpeta de objetos y nuestro working directory, es decir, donde nosotros vamos a trabajar desde R, va a ser esta carpeta de acá. Entramos a code y esa va a ser nuestro working directory. Bueno, entonces, para analizar, como dije, para analizar los datos que vamos a analizar entre hoy y mañana, vamos a necesitar, obviamente, R y RStudio. Tienen que instalar. Tienen que descargar estos paquetes que, como dije, 3 de estos paquetes pertenecen al proyecto Bioconductor y si es que no tienen Bioconductor, tienen que instalar Bioconductor. Ustedes buscan así mismo Bioconductor en Google, pueden buscar instalar Bioconductor y les va a salir esta página, es la página de instalar Bioconductor de ellos mismos. Y pueden así mismo copiar y pegar en su consola de R, darle Enter y les va a instalar. Bueno, una vez que tienen instalado Bioconductor, se instala de esta manera a los paquetes que pertenecen a Bioconductor, se instala con el instalador mismo de Bioconductor. Vamos a instalar a los 3 paquetes que necesitamos, a las 3 librerías que necesitamos, y aparte el paquete de dplyr es más bien para organizar y manipular data frames dentro de R, y eso es de R básico, no pertenece a Bioconductor. Y bueno, entonces, les quiero dar algunos recursos que a mí me fueron muy útiles y si ustedes quieren profundizar, la mayoría son gratis. De repente estos cursos en edX y Coursera no son, pero pueden cursar esos cursos y no pagarlos y solamente no tienen el certificado, pero el conocimiento es lo que importa. Bueno, este libro es de Rafael Irizarry, que es un estadista que contribuyó muy importantemente en el proyecto Bioconductor. Entonces, él redactó este libro y lo bueno de este libro es que ya está aplicado en R. Entonces, aplica conceptos bioestadísticos que, por ejemplo, yo no tenía muy claros y con este libro me aclaró mucho y aparte te demuestra ejemplos en R y entonces ya estás poniendo en práctica tanto los conceptos como la aplicación en R. Entonces, este es el libro, Data Analysis para Ciencias Biológicas. Y en edX ellos tienen un curso que se basa en este libro, pero como les digo, si ustedes quieren hacer estos cursos tienen que pagar, pero el libro es gratis. Rafael Irizarry, él provee este libro de manera gratuita, entonces ustedes pueden seguir este libro y van a estar básicamente cursando todos estos. Y fíjense que acá ya está, dentro de este libro ya comprende un poquitito de lo que es Bioconductor, de lo que es el modelado estadístico, los modelos lineales y un poco lo que estuvimos viendo hoy. Este es un canal de YouTube
que lo que me gusta mucho es que es muy gráfico y muy claro cómo explica cada cosa, y lo que de repente puede ser muy confuso, eh, este video explica demasiado bien, este canal explica con videos demasiado bien, y, y tiene también aplicaciones en R, tiene aplicaciones en otros programas, lenguajes de programación como Python. Entonces, si les interesa más sobre la estadística detrás del análisis de datos biológicos, este es un canal de YouTube que les recomiendo. Como ya les dije, entonces, cursos en Coursera hay muchísimos. Este es uno en particular de la Universidad de San Diego, que tiene una especialización en bioinformática, y antes hay como un curso introductorio a Python para bioinformática, eh, que también es muy claro y es muy interesante para entender cómo es la lógica detrás de la programación para analizar datos biológicos. Bioconductor mismo tiene en su página una sección de tutoriales y de cursos que ustedes pueden acceder de forma gratuita. Entonces también se pueden encontrar eh, esos cursos en Bioconductor. La misma página de NSBI tiene tutoriales. Entonces lo que les quiero decir es que hay mucha información ahí que uno tiene que sumergirse, y yo sé que puede ser muy abrumante, pero está todo ahí. Esta es una página muy divertida que se llama rosalind.info, que una vez que tienen un poco de mano en la programación en Python, esta página les da desafíos con problemas biológicos, y les desafía a programar una solución para resolver cada uno de esos problemas. Y está muy buena esta página porque te enseña basado en problemas, y no tiene nada de teoría, no tiene nada de nada, es directamente entrar, buscar un problema y tratar de solucionar. Y eso te hace entender muchísimo mejor los conceptos que estás estudiando a la par. Además, la comunidad bioinformática es muy activa en Internet. Estas son dos páginas en donde hay mucha gente que postea preguntas, y hay muchos investigadores que están ahí para responder. Entonces, hay mucha actividad en Internet, en la parte de bioinformática, en donde uno puede ir aprendiendo por su cuenta. Por ejemplo, cuando yo me inicié en R no entendía nada, y cualquier error que me sale en R cuando no me funciona un algoritmo, ya sí directamente copio ese error, pego en Stack Overflow, y sí o sí a una persona ya le pasó, entonces ya está la respuesta ahí, qué está pasando. Y entonces eso también es un plus de la bioinformática, ¿verdad? Que hay una comunidad muy activa que está respondiendo las preguntas. Y bueno, si es que no hay preguntas, voy a terminar con esta parte teórica, y más adelante podemos entrar ya a R, a analizar los datos. Rodrigo, Sí, me consultan si es que en la página de Rosalind es solamente para el lenguaje Python o también es para el lenguaje R. es para Python principalmente, pero la mayoría de los problemas, si pueden ser resolvidos en Python, también pueden ser resolvidos en R. Entonces, uno en realidad puede resolver estos problemas con cualquier lenguaje de programación. La idea es desarrollar la lógica detrás del lenguaje de programación. Entonces, con el lenguaje que uno se sienta más cómodo, puede resolver estos problemas. Pero está basado en Python. Eso sí. También consultan si es que para el modelo lineal que vos explicaste hace rato, Sí. em, ¿qué pasa si es que tenés más de un tratamiento? Es decir, vos explicabas, por ejemplo, un paciente con cáncer y uno sano. ¿Qué pasa si es que hay un tratamiento adicional, preguntan, o un Claro, individuo si adicional? tenemos, por ejemplo, en los datos mismos que nosotros tenemos, vamos a tener cáncer primario, tenemos metástasis y tenemos sano. Entonces ya tenemos tres. Y se pueden agregar justamente, lo bueno de estos modelos lineales es que nosotros podemos ir sumando betas, y lo único que va a cambiar es, en el modelo va a cambiar la matriz de expresión. Entonces, por ejemplo, nuestra matriz de expresión acá, perdón, matriz de diseño,
era esta, todos unos acá y unos y ceros acá. Si nosotros tenemos acá una tercera columna, se agrega esa tercera columna que va a decir, por ejemplo, cáncer acá, metástasis acá y sanos. Entonces, si es que este ratón corresponde a cáncer y no tiene metástasis, va a tener prendido acá y va a ser 0, 0. Si es que este ratón es sano, va a ser 0 para cáncer, 0 para metástasis y 1 para sano. Entonces, lo bueno de estos modelos lineales es que son muy robustos y básicamente se pueden modelar cualquier tipo de datos que pueden ser expresados en formas de matrices. Y estos términos extra que se van agregando se llaman parámetros y se hace, ¿verdad? Lo que va cambiando a medida que le agregamos más parámetros y más parámetros es que cada vez va a ser más difícil de interpretar qué significa esa beta. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos beta 0, beta 1. La beta 0 significa la expresión del gen de los sanos y la beta 1 significa la diferencia de expresión entre sanos y enfermos, por ejemplo. Pero si vamos agregando más, se vuelve más difícil interpretar qué significa cada beta, eh, pero se puede. Computacionalmente se puede y te va a arrojar resultados. Solamente que para la parte de interpretación de las betas lo que va a ser más difícil, pero no significa que esté mal. Y justamente lo bueno de estos diseños, de estos modelos, es que se pueden seguir agregando términos y betas que van a ir ajustando mejor nuestra ecuación a nuestros datos. ¿Se respondió bien? ¿O Sí, tienen... una consulta más me hacen. Sí. Voy a ver si es que lo puedo... Sí. Dice si es que, por ejemplo, tenés un conjunto de datos de RNA-seq, esos genes luego deben ser validados para poder ser dicho que son, o sea, que tienen una expresión o con ese RNA-seq, por ejemplo, con la secuenciación directa ya puedes decir que se expresa más ese gen o es necesario hacer la validación por qPCR. Sí o sí tienen que, de alguna manera tienen que demostrar en el laboratorio, en el wet lab, que los datos que ustedes están analizando son reales, o sea, son señales que están dentro de la célula y no algún error en la programación o algún error de secuenciación. Entonces, por ejemplo, si me sale un gen, vamos a ver en nuestra matriz de expresión por acá, si me sale que un gen es expresado diferencialmente, por ejemplo, en las muestras de cáncer versus las normales, yo tengo que agarrar una muestra sana y una cancerígena de mi estudio y hacer un qPCR y ver si es que esa diferencia es real. Eso sí, hay que validar los datos. De momento no hay otras preguntas tampoco en el Facebook, Rodrigo. Va a depender de vos cómo querés estructurar, si es que querés un descanso, si querés seguir con la parte práctica o como querás. Bueno, para no sacarles mucho tiempo, yo creo que podemos seguir. Lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles qué es el código, cómo es el código. Entonces, al finalizar esta clase, yo les puedo enviar el script, ¿verdad? El código, y ya va a correr a su cargo que ustedes puedan en sus casas analizar estos mismos datos. Eh, y ver mañana, la idea de la práctica es que ya cada uno tenga un poquitito de experiencia con estos datos y ver si es que podemos llegar a los mismos resultados. Entonces, bueno, vamos a R. ¿Dónde puedo poner esto para que no me tape? Bueno, la configuración de mi pantalla es un poco diferente, pero esto se puede cambiar acá. Dónde poner tu consola, dónde poner tu script y dónde poner eh, tus archivos y dónde poner tu ambiente. Bueno, entonces primeramente yo dije que vamos a guardar los datos en objetos.
Ahí tenemos nuestro dato descargado con recount. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál va a ser nuestro working directory, o sea, desde dónde la computadora va a trabajar. Entonces entramos a code. Acá yo ya tengo guardado el código que les voy a pasar al terminar esta clase. Y pueden poner directamente acá en el visor de RStudio, pueden poner como nuestro working directory. O en el código, si ustedes se van a la carpeta, yo estoy acá en la carpeta, yo puedo correr este código. El punto significa decirle a la computadora, esta carpeta en la que estoy, este es mi working directory. Tenemos que tener un ambiente limpio de trabajo, entonces nuestro ambiente tiene que estar vacío, entonces removemos todo lo que teníamos ahí si es que estábamos trabajando antes. Y acá vamos a cargar las bibliotecas que estuvimos viendo recién, que son Biobase, HR, dplyr y Summaries, Range Summaries Experiment. Entonces ahí me están cargando las bibliotecas. Entonces, ¿por qué es importante estas 4 carpetas que les dije recién? Es porque en el código acá, por ejemplo, yo le estoy diciendo que me cargue este archivo y le estoy diciendo andate a la carpeta de arriba, entra a objetos y carga este archivo. Entonces, si es que nosotros no tenemos esta estructura así, el código no va a funcionar. Entonces acá les puse que estos 2 puntos indican vamos a la carpeta de arriba. Entonces, lo primero que siempre hay que hacer es explorar los datos. Tenemos que conocer cómo son nuestros datos. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué clase es el RSC que nosotros descargamos recién. Y es un Range Summaries Experiment, como vimos recién. Es decir, que tiene esa tabla en el medio de la matriz de expresión, la tabla de feno y la tabla de features. Vamos a ver las dimensiones que tiene. Entonces, fíjense que acá tenemos 58.000 filas para abajo y 54 columnas o 54 pacientes. Entonces lo que vamos a hacer es, como les mostré en la presentación, la forma de extraer los datos de la matriz de expresión que nosotros vamos a almacenar en un objeto que se llama expdata, o datos de expresión, es con la función assay. Entonces, acá le estamos diciendo extraerme la matriz de expresión en este objeto. Entonces hacemos eso y acá vemos que en nuestros datos ya apareció este objeto, que es una matriz numérica en las filas desde 1 hasta 58.000 y en las columnas desde 1 hasta 54. Si vemos sus dimensiones, tenemos 58.000 por 54, igual que nuestro objeto original. Si yo le doy head es una función para ver la primera parte de mi archivo. Si yo le doy head, me va a mostrar más o menos esto, que es solamente una pequeña parte de nuestra matriz. Si es que nosotros vemos acá, tendríamos que ir hasta la fila número 58.000 para entrar, ¿verdad? Entonces, pero solamente para conocer cómo son nuestros datos. Reconocemos las columnas de las muestras arriba y los nombres de los genes hacia la izquierda. Si nosotros Rodrigo, queremos... Sí. discúlpame que te interrumpa, perdón. La vez pasada creo que no le mencioné justamente cómo correr las funciones. O sea, no sé si le puedes mostrar otra vez, o sea, qué sería en tu ventana de script y con qué, o sea, cuáles son las formas de hacer correr una función, por ejemplo, library by base, por Ok. ejemplo. Okay. En esta ventana yo tengo acá es el script. El script es algo que yo puedo guardar, es el código que yo puedo editar y guardar para continuar trabajando más adelante. Y la consola es la parte en donde yo puedo escribir un código, pero va a ejecutarlo inmediatamente. Y si es que yo salgo y entro al programa, si es que yo no guardo el historial, se me va a eliminar. Pero el script es un archivo que yo puedo guardar y continuar editando más adelante. Entonces, si es que yo quiero
correr un comando del script en la consola, lo que tengo que hacer es tocar Control Enter y me corre directamente lo que seleccioné acá, me corre en la consola. Si es que, sí, o sea, se puede hacer de dos formas. Yo puedo seleccionar y hacerle Control Enter, o directamente puedo poner el cursor en la parte final del código y le doy Control Enter y me corre todo lo que está antes en esa fila, en ese renglón, digamos, me corre también en la consola. Bueno, entonces vamos a ver. Si es que recuerdan, la forma de acceder a matrices es con los corchetes. Entonces acá yo le estoy diciendo, accédeme a las primeras 5 filas y a las primeras 7 columnas. Ahí se copió ahí sin querer. Las primeras 7 columnas, y eso es lo que me corre en la consola. Entonces me muestra las primeras 5 filas y las primeras 7 columnas. Entonces ahí puedo ver la estructura de nuestros datos en la consola. Una función que es muy interesante y siempre es importante tener a mano es table, que es una tabla de frecuencias. Entonces, si es que yo le doy esto, lo que estoy viendo es si es que se están repitiendo nuestras muestras o si es que tenemos una sola muestra para cada columna. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que hay una vez tenemos este código de muestra, una vez tenemos este código de muestra y así. Es decir, en este código podemos ver que tenemos una sola columna para cada muestra y no se repiten las columnas. Entonces, esa es nuestra matriz de expresión. Vamos entonces a nuestra matriz de fenotipo. CallData es la función que va a extraer nuestra fenodata de nuestro objeto. Pero como lo que nosotros queremos hacer es acá agarrar nuestro objeto RSE, Range Summaries Experiment, que es lo que ofrece la base de datos de Hopkins, y transformar a un expression set. Entonces tenemos que transformarle a un data frame. No nos sirve el objeto, la tabla que extrae directamente del RSE, no le sirve al expression set para armar. Para nosotros, ¿verdad? Para los humanos, digamos, técnicamente, si es que yo agarro esto y le doy Enter, yo voy a ver la misma tabla que si es que yo agarro y le doy As Data Frame y le doy Enter. Vamos a ver una tabla donde tenemos columnas y filas y tenemos títulos acá en las columnas de qué es cada columna y títulos en cada fila. Pero el objeto internamente en R es reconocido de formas diferentes. Entonces tenemos, esta función significa interpretar esta tabla como si fuese un data frame. Entonces almacenamos esos datos así, como si fuesen un data frame. Entonces acá se almacenó. Vemos que nuestra fenodata tiene 54 observaciones, es decir, 54 filas, que son nuestros 54 pacientes, y 21 variables, que son nuestras 21 categorías de información que tenemos en nuestras columnas. Entonces vamos a conocerle un poquitito a nuestros datos. Podemos correr dimensiones, ver las dimensiones acá. También, como les mostré, se puede ver en nuestro ambiente, las filas y las columnas, pero también podemos pedirle las dimensiones en nuestra consola. Si yo le doy head, otra vez, como les digo, es acceder a las primeras 6 filas, pero si nosotros tenemos 21 columnas, no van a entrar todas en el ancho de la columna, entonces lo que me está haciendo acá es ponerme las primeras 6 filas y lo que entra hasta cada columna y después va a seguir a al siguiente renglón, digamos, de la consola y así. Entonces me imprime todo y parece que se me hace un desastre que no se entiende. Entonces yo prefiero, por ejemplo, ver directamente con call names, es decir, mostrarme los nombres de cada una de las columnas, que sería project, sample, experiment. Entonces me extrae directamente los nombres y me muestra cuáles son esos nombres acá. Bueno, entonces, si es que acceden a cada uno de estos, van a ver que title es la forma que ellos guardan el tipo de tejido que es cada paciente. Entonces, podemos ver acá que title es cáncer colorectal primario, cáncer colorectal primario, cáncer colorectal primario. Entonces, todas estas muestras son de cáncer colorectal primario.
Entonces, yo quiero saber, quiero armar una tabla de frecuencias. Entonces, le pido, hacemos una tabla de frecuencias, accede al Fenodata y específicamente a la columna title para ver cuántos hay de cada tipo de cáncer. Entonces, yo le doy esto, pero pasa esto. Por más que sea un cáncer metastásico, ellos por alguna razón pusieron un código otra vez al lado del cáncer metastásico. Entonces, un paciente es metástasis AMC10, el otro es metástasis AMC12, el otro es metástasis 13. Entonces, por más que todos sean metástasis, me genera un tipo de, o sea, un solo paciente hay en cada categoría. Y nosotros eso no es lo que queremos. Nosotros queremos agarrar y decir, todos estos pacientes son metástasis. Todos estos pacientes son colon normal, o sea, sanos. Y todos estos pacientes son cáncer primario. Entonces, nosotros mismos vamos a generar un vector que se va a llamar tissue type, tipo de tejido. Entonces, vamos a concatenar estas tres categorías. Entonces, le decimos, repetí cáncer colorectal 18 veces. Después, concatená con repetí tejido normal 18 veces. Y repetí metástasis 18 veces. Entonces, vamos a generar un vector con enter, un vector de caracteres, o sea, de palabras, que va del 1 al 54, y si es que nosotros vemos ese vector, vamos a ver get tissue type. Ahí. Vemos que es un vector que dice colorectal cáncer, colorectal cáncer, colorectal cáncer, que es lo que le pedimos acá. Repetime 18 veces colorectal cáncer. Bueno, y después lo último que vamos a hacer es almacenar o crear una nueva columna en nuestra matriz de fenotipo y poner en esa columna con cbind, poner esta matriz, queremos que le edites poniéndole este nombre de columna y estos son los datos que quiero que pongas. Entonces le agregamos ahí. Sí. Bueno, ahí sin querer leí dos veces, entonces ahora tenemos 23 variables. Si nosotros vemos nuestras dimensiones, tenemos 23, debería ser 22, porque le agregué dos veces la misma columna, pero no importa. Vamos a analizar la primera nomás que agregamos. Entonces si hacemos table, hacemos una tabla de frecuencia y me muestra lo que sí tenemos. 18 pacientes son de cáncer colorectal, 18 pacientes son de cáncer metastásico y 18 pacientes son de tejido sano. Entonces ya se formaron las tres categorías que nosotros queremos analizar. Bueno, esta es una pequeña edición que hice a los datos. Generalmente, si es que nosotros, o sea, depende de los datos que nosotros tengamos, ¿verdad? Si nosotros acá al principio ya hacíamos un table y me mostraba todas de esta manera me agrupaba todas las muestras en un tipo de cáncer o una categoría que ya estaba establecida, no íbamos a tener que hacer eso. Pero acá, como está todo separado, entonces yo creé un vector que agrupe bien a cada tipo de paciente de acuerdo a cada tipo de cáncer. Bueno, a ver un poco, entonces ahora vamos a la feature data, que es la tabla de la izquierda, que vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Extraemos los datos de nuestro objeto original RSC con la función que les mostré en el PPT, y le vamos a decir que me interprete como si fuese un data frame. Entonces le almacenamos como feature data, acá tenemos nuestro feature data, tenemos 58.000 observaciones, igual que nuestras 58.000 filas en nuestra tabla de expresión, y las 8 variables son nuestras 8, voy a poner así, son nuestras 8 categorías de información que tenemos en nuestras filas. Entonces tenemos acá el cromosoma, dónde empieza, dónde termina, y lo que a nosotros nos interesa, el símbolo del gen. Entonces ahora tenemos nosotros nuestras 3 tablas que nos interesan y vamos a construir nuestro expression set, que es el objeto para el cual está diseñado todo este script. Entonces vamos a armar nuestro expression set. Si ustedes tienen, por ejemplo, un experimento y quieren analizar con este código
Ustedes pueden armar con sus mismos data frames, pueden armar un expression set de esta manera. Lo único que necesitan es una matriz de expresión, una matriz de información de cada muestra y una matriz de información de cada feature o de cada gen que están estudiando. Entonces le damos Enter y lo que hicimos... Sí, bueno, eso fue porque recién cuando le di acá 2 veces tenemos dos columnas que se llaman tissue type y ahora me dice que entonces no puede crear acá porque tenemos el tissue type. Vamos a eliminar nuestro fenodata, volver a crear. Y lo bueno de un script es que si es que yo me equivoco, le puedo dar Enter y ya está. Ahora sí podemos crear nuestro objeto. Entonces ahora tenemos nuestro iset. El iset tiene entonces la estructura que nosotros le dimos con los datos que nosotros le dimos, los datos de expresión, los datos de feno y los datos de los genes. Entonces, para mantener nuestro ambiente limpio, porque si no se nos llena cada de cosas y después es difícil encontrar cada una, vamos a eliminar los que ya no vamos a usar, porque ya tenemos nuestro iset construido. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a ver primero es remover los genes que no están nombrados. Solamente queremos analizar los genes que tengan un símbolo. Entonces vamos a acceder a esta columna de acá en nuestro fenodata, en fdata. Vamos a entrar acá y ver si es que tenemos todos símbolos con nombres. Si es que no tiene, por ejemplo, va a decir NA, significa que esta fila no tiene un nombre definido. Y a nosotros no nos interesa eso, entonces vamos a sacar. Entonces con complete cases se genera un vector lógico que va a ser true si es que sí tiene código y va a ser false si es que no tiene código. Entonces acá vemos, por ejemplo, que los primeros son true, como vemos acá también que todos estos tienen código. Entonces si le damos sum, si nosotros en R sumamos un vector lógico, va a considerar que true es 1 y que false es 0. Entonces si sumamos un vector lógico, la sumatoria va a ser la cantidad de true que tenemos, que en este caso tenemos entonces 25.000 genes que tienen un símbolo. Entonces acá lo que vamos a hacer es modificar nuestro iset. Vamos a decirle, si es que la suma de keep es menor a la cantidad de filas que tenés en el iset, entonces borra todo lo que no sea eso, o sea, sobreescribirle a iset, pero solamente con los que sean, con los genes que sí tengan nombre. Entonces hacemos eso. Y si es que no, si es que la suma de keep es igual a la cantidad de filas que tenemos, entonces decime nomás, todos los genes están nombrados. Entonces le damos enter. Como no me dijo todos los genes están nombrados, significa que sí removió. Entonces vemos acá que nuestro expression set, vamos a ver las dimensiones de nuestro expression set. Ahora cambiaron a 25.000 y no tenemos los 50.000 que teníamos antes. Entonces nos quedamos con los 25.000 genes que tienen un símbolo. Acá. Entonces, vamos a remover los fenotipos que no sean cáncer primario y tejido sano. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes practiquen en sus casas y que cambien, por ejemplo, la comparación, en vez de hacer cáncer primario versus tejido sano, que hagan cáncer versus metástasis, o sano versus metástasis, o la combinación que hagan. Y lo único que se va a cambiar es acá, qué es lo que vamos a nosotros a elegir para borrar o para mantener en nuestros datos. Entonces nosotros vemos cuáles son las columnas en nuestro fenodata, y acá vemos el vector que nosotros creamos. Le pedimos que me haga una tabla para mostrar cuáles son, cuántos pacientes hay en cada categoría. Tenemos 18 en colorectal, en el cáncer primario, 18 en metástasis, 18 en normal tissue. Y acá lo que les pido a la función es decir que me diga qué index, o sea, qué posición en nuestros datos de nuestra matriz de fenotipo en nuestro objeto es igual a cáncer metastásico. Entonces vamos a hacer eso y me almacena. Entonces metaindex me dice el 37, 38, 39, 40, estos son cáncer metastásico.
Entonces, luego lo que hacemos es eliminar de nuestra tabla, acá sobreescribime iset, otra vez en iset, pero las filas, en vez de que sean todas las filas, poneme las filas excepto las que nosotros vimos acá que son cáncer metastásico. Y le damos enter. Y si le damos ahora dimensiones, vemos que de las 54 que tenemos, ahora tenemos 36. Si hacemos una tabla, tenemos entonces la tabla de frecuencia y vemos que ya no tenemos más los cáncer metastásicos, tenemos solamente 18 cáncer primario y 18 tejido normal. Bueno, entonces ahora que modificamos nuestro iset, vamos a extraer nuestras matrices de expresión como lo hicimos acá antes, solamente que ahora con esta reducción de datos que hicimos recién, eliminamos todos los cánceres, todos los pacientes que tengan cáncer metastásico y eliminamos todos los genes que no tenían el símbolo y redujimos entonces nuestras dimensiones. Entonces vamos a volver a extraer, solamente que ahora en vez de usar assay vamos a usar express porque estamos trabajando con un expression set. Entonces extraemos, almacenamos nuestros datos en expression data, vemos las dimensiones y vemos que las dimensiones son iguales al iset que teníamos recién. Ahora nuestra matriz de expresión tiene 25.000 genes de 36 pacientes. Entonces, tenemos que crear nuestra matriz de diseño. La matriz de diseño es, entonces, decirle al programa, estos pacientes corresponden a la población A o a la población B. O sea, son sanos o son cáncer primario en nuestro caso. Entonces, vamos a seleccionar cuáles son las categorías que queremos contrastar. Vamos a generar un grupo, un objeto que se llame grupo, y vamos a almacenar ahí todos los grupos. Si nosotros vemos acá grupos, tenemos el vector de los nombres, colorectal, colorectal, colorectal y sanos más adelante. Si vemos ahí, son colorectal, colorectal, etc. Si nosotros vemos qué clase es el vector, vemos que es del tipo character. El character, un vector de character es un vector que almacena palabras o letras. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos categorizar nuestra tabla. Entonces lo que queremos es transformar este vector de caracteres, transformarle a categorías. Entonces nosotros queremos que estos sean dos categorías, cáncer colorectal y tejido sano, no solamente palabras sueltas metidas en un vector. Entonces lo que le vamos a pedir es transformarme este vector grupos y identificarle como factores, o sea, como categorías. Entonces, si es que ahora nosotros vemos otra vez head, tenemos otra vez colorectal, colorectal, pero acá te dice que tenés dos niveles, dos categorías, cáncer colorectal y tejido normal. Y si le damos clase para ver qué tipo de clase, ya no es más de carácter, sino que, o sea, de letras, sino que ahora son categorías. Lo que hacemos acá es, como nuestro primer nivel acá, o la base según lo que nosotros programamos hasta ahora, es colorectal es el nivel 1 y tejido normal es el nivel 2. Entonces lo que nosotros queremos no es, o sea, lo que nosotros queremos en nuestro análisis de expresión diferencial es ver los genes que están expresados diferente en el cáncer por encima o por sobre el tejido normal. Entonces vamos a dar vuelta. Sería una fracción en donde el numerador es lo que nosotros estamos analizando y el denominador sería la base o lo que nosotros consideramos como lo básico. Entonces vamos a poner al tejido normal como el denominador o como lo básico. Entonces vamos a recategorizar al vector grupos y vamos a decirle que normal tissue, él sea la referencia, digamos. Entonces si le volvemos a dar head, ¿dónde está head? Fíjense que recién yo le di head y teníamos colorectal cancer primero, y ahora yo le doy head y me da normal tissue primero. Significa que invirtió nomás el orden de las categorías. Ahora la categoría 1 es sano y categoría 2 es cáncer. Entonces vemos, hacemos una tabla de frecuencias para ver cuántos tenemos de normal, cuántos tenemos de cáncer. Y vemos cómo cambió. El vector de grupos es un vector del tipo de factores que tiene dos niveles o dos categorías, que son tejido normal y acá tres puntitos, o sea que continúa y es cáncer, y me dice el orden de los elementos, si son de normal o de cáncer.
va a decir 2222, 111, dependiendo a cuál es. Bueno, entonces ahora vamos a crear nuestra matriz de diseño. Nuestra matriz de diseño dijimos que es la que va a reconocer el programa de qué población es cada muestra. Entonces, la función que se usa es model matrix, le vamos a llamar de matrix, matriz de diseño, y tiene esta forma la función se usa de esta forma, modelar los datos que te voy a pasar con estos parámetros. Nuestros parámetros son estos dos grupos, sano y cáncer. Entonces le doy eso, y si nosotros vemos nuestra matriz de expresión, entonces acá vemos el intercepto que dijimos que es, la primera columna es todo 1, y la segunda es la identificación de cada muestra. La primera muestra entonces va a ser cáncer colorectal, la segunda va a ser también cáncer colorectal, etc. Vamos a ver toda la matriz de diseño para mostrarles lo que les estoy diciendo. Entonces acá estas primeras 18 muestras son de cáncer colorectal, y las 0, todas estas últimas, son de tejido sano. Lo que vamos a hacer acá en este call names es nada más cambiar este nombre de intercepto. Vamos a quitarle los paréntesis, y a la segunda columna, en vez de que se llame groups colorectal cancer, vamos a llamarle cáncer versus normal. Entonces, si volvemos a ver nuestra matriz, es igual, pero cambió nomás acá los nombres. El intercepto le sacamos el paréntesis, y acá se llama cáncer versus normal. Entonces ya creamos nuestra matriz de diseño, y vamos a modelar nuestros datos utilizando Boom y Lima. En la clase pasada mencionó Agustín que hay otros paquetes, ¿verdad? Y que Lima es más bien un paquete que se diseñó para analizar microarrays, y se hacía expresión diferencial pero con microarrays. Y de hecho Lima significa luego modelos lineales para microarrays. Entonces nosotros primero tenemos que convertir nuestros datos utilizando la función Boom. Vamos a convertir los datos de RNA-seq para que pueda ser analizados con Lima, que es el paquete que estaba diseñado para microchips, microarrays. Bueno, entonces tenemos que, para analizar con Lima, necesitamos nuestra matriz de expresión, pero en forma de matriz. Acá podemos ver las primeras 5 filas y 5 columnas, que es nuestra matriz de expresión, que estuvimos viendo. Tenemos que filtrar un mínimo de expresión de genes, que lo que vamos a hacer es con esta función filter by expression, quitar los genes, poner un umbral, poner un filtro de una mínima cantidad de expresión que tiene que tener un gen para que sea considerado en nuestro estudio, y si es que no, sacar, porque si no, un gen que se exprese menos que esto puede generar más que nada ruido en nuestros datos, y puede variar nuestros resultados. Entonces vamos a almacenar este filtro que nosotros damos, vamos a almacenar este objeto que sea keep genes. Y si hacemos una tabla de frecuencias, vemos que hay 20.000 genes que cumplen con este filtro y 4.500 genes que no cumplen con este filtro. Entonces nosotros queremos eliminar estos 4.500 genes. Lo que vamos a hacer es, a nuestra matriz de expresión, vamos a sobreescribirle y solamente mantener los genes que sean true. Le damos Enter. Entonces, si volvemos a ver las dimensiones de nuestra matriz de expresión, vemos que tenemos solamente ahora 20.900 genes. Se eliminaron los genes que no cumplen con este filtro que le pasamos. Bueno, entonces, para hacer el análisis en Lima, nosotros tenemos que pasarle un objeto específico que se llama DGEList, o lista de genes diferencialmente expresados. Esta es la función, y nosotros le tenemos que pasar la información de la matriz de expresión, que es nuestra matriz de expresión que estuvimos acá editando. Tenemos que pasarle las categorías que estamos comparando, que en nuestro caso son los grupos que nosotros creamos acá, que eran tejido normal y cáncer. Y le tenemos que pasar toda la información que sería de la izquierda, de la tabla de la izquierda, que es el feature data, que contiene toda la información de los cromosomas, de los símbolos y toda la información de los genes. Entonces tenemos la matriz de expresión,
la categoría que nosotros estamos comparando y la información sobre los genes. Entonces ahora DGE pasó a ser ya no es más una matriz sencilla, ¿verdad? De filas por columnas, sino que ahora es un objeto que vamos a analizar con Lima, que se llama DGE list. Bueno, ahora viene la parte importante de la normalización de los datos. Nosotros vamos a normalizar, como vimos en la presentación, con este método que lo que les dije es que relativiza las expresiones de nuestras muestras eligiendo a una como la base y después relativizar el resto de las expresiones. Entonces, acá todavía no estamos normalizando los datos. Acá lo único que estamos haciendo es calcular unos factores que necesita este modelo de normalización. Lo primero que se hace es calcular esos factores. Sobreescribimos nuestra matriz de expresión y esa matriz ya con los factores de normalización, esos son los que le vamos a pasar a Boom para convertir nuestros datos a una manera que sea analizable con Lima. Entonces, acá le convertimos, le pasamos a Boom, tenemos DE. Esta sí ya es nuestro objeto que vamos a pasarle a nuestro modelo estadístico, que es LMFIT. LMFIT es ajuste al modelo lineal y necesita dos argumentos. Uno son los datos que nosotros vamos a modelar y el segundo es la matriz de diseño que le va a decir al modelo a qué población corresponde. Entonces le damos. Cuando modela todo, entonces dijimos que si nosotros sacamos resultados de este fit que hicimos ahora, vamos a tener ese problema que les mencioné antes del valor de P. Entonces, si nosotros directamente estudiamos estos valores, estos genes que se encuentran en estos resultados del ajuste, vamos a encontrar algunos significativos, pero que en realidad tienen que ajustarse a todos los datos y no solamente de forma independiente. Entonces tenemos que correr esta función que es empirical base. Lo que hace es considerar a todos nuestros datos como un experimento y no a cada fila independientemente. Y entonces ya está. Vamos a almacenar nuestros resultados con esta función que nosotros vamos a filtrar si es que consideramos o no como expresión diferencial. Le vamos a dar este parámetro que significa log-fold change. ¿Qué es el log-fold change? Es el logaritmo de esa división que les comenté recién, que es la división de la expresión entre uno y otro. Una población y otra población. Entonces, por ejemplo, si es que en una población un gen se expresa el doble que en la otra, entonces se va a hacer la división, 2 dividido 1 va a salir 2 y se va a hacer el logaritmo en base 2 y me va a salir ahí 1, ¿verdad? Entonces vamos a filtrar todas nuestras expresiones que su log-fold change sea de 2, es decir, que su expresión sea el cuádruple en una población que en otra. Y le pedimos que nos resuma nuestros resultados y vemos acá que tenemos 19.800 genes que no son expresados diferencialmente, que corresponde con lo que dijimos al principio hoy, que la mayoría de los genes, sea la comparación que sea que hagas en los tejidos, se asume que van a estar expresados de forma similar. Y vemos que 700 genes se expresan menos en cáncer que en tejido normal y que 300 genes se expresan más en cáncer que en tejido normal. Entonces nosotros podemos almacenar esta lista de expresión diferencial en un objeto. Entonces le vamos a usar esta función que es toptreat, que vamos a pasarle nuestros datos. Estos son nuestros datos. Vamos a ponerle un punto de corte de logfc. Vamos a pedirle, esta es la comparación que nosotros queremos ver, cáncer versus normal. Esta es la lista de genes que nosotros le pasamos recién. Acá nosotros le pasamos la información de los genes, entonces le estamos otra vez pasando esta información de los genes.
Y acá lo que le pedimos es reorganizar nuestros datos en funcional a valor de t, que es el t-student que hizo el algoritmo estadístico. Entonces almacenamos acá, podemos ver acá, si hacemos clic, tenemos acá nuestra lista de genes, tenemos 1624 genes, que es la sumatoria de estos del downhill up. Y podemos ver, todos estos son los genes que están expresados diferencialmente, tenemos toda la información que nosotros le pasamos al principio, y vemos los símbolos acá, y vemos el log FC. ¿Qué significa que sea un log FC negativo? Significa que en el cáncer se está expresando, vamos a ver, 2 elevado a la menos 5 veces este gen versus lo que se compara en tejido normal. Sí, o sea que por cada 100 genes que se expresan en tejido normal, 3 nomás se expresan, o sea, de este gen BEST4, 3 nomás se expresan en cáncer. Y vemos que tenemos acá los dos valores, el valor de P y el valor de P ajustado. Entonces, ven que el exponente negativo a la menos 16 es menor acá en el ajuste de P, porque el P ajustado es bastante más riguroso que el P normal. Entonces, si nosotros poníamos, por ejemplo, un corte del valor de P de 0,05, si eso cambiamos 5 órdenes de magnitud de diferencia, como vemos acá, el 0,05 se vuelve en 5000, ¿verdad? Entonces, cambia muchísimo el valor de P, y lo que de repente estaba en un umbral así muy cercano de 0,05 te salía algo muy, muy cerca de eso, con el P ajustado ese gen ya no va a ser más significativo. Bueno, nosotros podemos fijar un umbral, nosotros queremos que el P ajustado sea de 0,01 o podemos poner varios ceros más, ¿verdad? Los que queramos. Entonces vamos a guardar este objeto que va a ser nuestro umbral, el umbral de 0,01, y vamos a guardar en una nueva tabla, pero solamente los que cumplan con este punto de corte. Nosotros queremos solamente los que el P ajustado sea menor a nuestro umbral de 0,01, por ejemplo. Entonces le podemos guardar en esta tabla. Vamos a ver las dimensiones de la tabla que recién creamos y vemos que de 1000 y pico genes que recién eran expresados diferencialmente, ahora solamente tenemos 425 genes. Vamos a ver cuáles son estos genes. Vemos que acá tenemos los símbolos, su fold change y su valor de P ajustado acá. Entonces todos estos cumplen con el umbral de 0,01. Esto es 0,00011 veces. Entonces tiene un valor de P muy significativo. Estos datos nosotros podemos guardar. Hasta ahora todo lo que estamos haciendo R almacena dentro del ambiente de R nomás. Entonces nosotros vamos a, digamos, podar estos datos. A ver, this table 2. Si es que nosotros solamente queremos guardar, por ejemplo, el símbolo del gen con su log FC y su valor de P, o no queremos todos estos datos, sino que queremos solamente modificar esta tabla para tener los símbolos, por ejemplo. Entonces vamos a guardar. Acá, esta es la parte en la que usamos el paquete dplyr, que es el paquete para modificar los data frames. Este es entonces nuestro data frame de nuestros genes expresados diferencialmente, y vamos a seleccionar solamente las columnas símbolo, log FC, el p-value y el p-value ajustado, que eso yo decidí solamente para mostrarles la diferencia entre el p-value y el p-value ajustado. Entonces acá tenemos nuestra lista de 425 genes expresados diferencialmente en cáncer comparado con tejido sano. Nosotros podemos ordenar esto por el log FC, por ejemplo. Podemos ordenar de mayor a menor, entonces esto significa que el gen GRP se está expresando 2 elevado a la 7.86 veces, 232 veces más en cáncer que en tejido sano, por ejemplo. Y si hacemos el orden de menos a más, entonces estos son los genes que se están expresando menos en cáncer que en tejido sano. Entonces, ya tenemos nuestra lista de expresión diferencial, eso es lo que nosotros queríamos al principio del curso.
De repente es interesante guardar solamente los símbolos para hacer análisis más allá de la expresión diferencial, que es ya ver qué vías metabólicas están afectadas, con otros tipos de análisis que se llaman, por ejemplo, análisis de pathways, análisis de enriquecimiento de expresión, que, bueno, que necesita solamente los símbolos de los genes. Entonces vamos a almacenar en este objeto de DG symbols, vamos a solamente tener, por ejemplo, la lista de genes. Entonces acá tenemos solamente una lista de genes, sin los valores de P, sin los valores de log-FC, nada. Y estos datos podemos almacenar en la computadora. Entonces vamos a almacenar thisTable2, que son nuestros datos ya de solamente nuestros genes de expresión diferencial, con toda nuestra información de los features. Le tenemos que decir dónde guardar, entonces puntito puntito era, ¿se acuerdan? Salir a la carpeta de arriba, entrar a la carpeta de texto y guardamos esta tabla como archivo separado por comas, y que mantenga los nombres de la fila. Entonces va a guardar thisTable2, va a guardar a sí mismo con estos nombres acá. Y bueno, y de la misma manera vamos a guardar los símbolos en un archivo de texto. Bueno, entonces, lo que yo quería es mostrarles finalmente si nosotros encontramos genes de expresión diferencial. A ver, por ejemplo, acá, nosotros vemos que este gen se está expresando mucho menos en cáncer que en tejido sano. Entonces, vamos a ver gráficamente si es que eso es así o no. Entonces, vamos a graficar un boxplot. El boxplot lo que va a hacer es resumir todos los conteos de una y otra categoría, o sea, una y otra población, cáncer versus sano. Entonces, le vamos a pasar. Nosotros podemos buscar acá visualmente nomás cuál es el gen que nosotros queremos expresar. En este caso, yo ya seleccioné pero de repente si ustedes quieren cambiar es agarrar uno de estos genes y copiar nomás esto, porque esto es como está almacenado en nuestro objeto de R. Y le damos Enter y vemos acá. Entonces que este gen BEST4 en tejido normal se está expresando mucho más que en el tejido cáncer colorectal, que podemos ver que prácticamente no se expresa. Entonces acá podemos visualmente ver gen por gen. Yo vi que, por ejemplo, en clases pasadas les mostraron cómo hacer un heatmap, que entonces lo que va a hacer el heatmap es agarrar todos los genes y separar por las categorías que estuvimos viendo y ver conjuntos de genes que se están expresando más o menos. Pero este gráfico más bien les quiero mostrar cómo hacer específicamente un gen, si de repente ustedes quieren, justamente lo que me preguntaron recién de validar con PCR. Entonces agarran un gen, muestran cómo se ve en sus datos bioinformáticos y después se van al laboratorio y con PCR cuantitativo pueden ver si es que esta relación se mantiene en sus datos. Entonces acá les muestro cómo hacer uno que está bajo o menos expresado en cáncer y uno que está más expresado en cáncer. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un dato que está estirando nuestro cálculo hacia arriba. Entonces lo ideal acá sería eliminar este dato de acá. Pero se ve igual que en general todo el conjunto de expresión en cáncer es un poco más que en tejido normal, que eso sí que se ve plano y no se está expresando para nada en el tejido normal. Entonces, a mí me pareció, por ejemplo, interesante ver por qué no se expresa nada, porque esto es una histona y por qué una histona no se expresa en tejido normal. Y me fui a buscar este gen en Google y encontré que se hizo un estudio de este gen en cáncer colorectal, donde se vio que la supervivencia de pacientes con cáncer colorectal que expresan más este gen tienen menor sobrevida. Entonces, me pareció interesante. Entonces, a partir de graficar estos datos y ver gen por gen, uno puede encontrar información en la literatura, ¿verdad? En Internet. Entonces, este es el código. Al final, uno puede borrar todo su ambiente y
dejar limpio otra vez R para siguientes análisis, o podemos guardar los datos. Entonces voy a guardar el código. Podemos guardar nuestra librería, perdón, nuestro ambiente en nuestro código. Entonces, por ejemplo, puedo hacer colon cancer recount y guardo en nuestra carpeta de código. Entonces, la próxima vez que yo entre, no tengo que correr otra vez todo el código para tener nuestro ambiente, sino que puedo directamente cargar nuestro ambiente y continuar con el estudio, con el análisis. Y bueno, eso es todo. Yo les quiero mandar este script para que ustedes puedan jugar un poquitito con él, modificar. Si es que de repente algún error que yo pasé por encima ustedes pillan, me dicen y vamos a trabajar mañana en eso. O si es que algo que no entienden, también me dicen mañana y vamos a tratar de que... Mi idea es que ustedes puedan entrar a Recount, buscar cualquier estudio que ustedes quieran para practicar esto, descargar, descomponer el Range Summarized Experiment, transformarle a un expression set y llegar finalmente a un box plot y decir, bueno, este gen se está expresando más o menos en esta categoría, y después ver en internet si es que este gen se está expresando, o qué significa este gen, o si es que hay algo en la literatura que esté relacionando mi población A y B y la expresión diferencial en estos genes. Entonces, esa es mi idea, que ustedes puedan llegar a este punto final de graficar estos box plots. Y bueno, eso es todo, Andrés. Si es que veo que me estaban saliendo mensajes ahí. Estaban dejando sus correos. ¿Cómo le vas a compartir, Rodrigo, el script? El script es una... No, sí, ¿cómo le vas a compartir? ¿Por qué medio? Van a... Acá vas a dejar en el Zoom. Sí, como sea mejor, yo puedo enviarles al correo también. ¿Verdad? O por el Zoom, a ver cómo puedo hacer esto. Bueno, pásame nomás la lista de correos, o yo te paso a vos y vos le mandas a ellos. También te paso a vos para que vos puedas jugar con esos datos. Ahí me salen los mensajes. Ok, bueno. Entonces, ¿Cuál es la temática, digamos, para mañana? Entonces sería ya tener todo descargado los paquetes, ya también haber descargado todo su base, o sea, lo que ellos quieren estudiar, y va a ser mañana nada más verificar si es que hay errores. mañana va a ser más o menos estar los dos, vos y yo, disponibles para que ellos, a medida que vayan corriendo el código, si se encuentran con algún error o si no entienden algo o si tienen específicamente, no sé, cómo funciona, qué significa call names, que nosotros podamos estar ahí para ellos y acompañarles en su análisis de datos. Y si después, por ejemplo, quieren analizar otros datos, entrar al Recount, ellos pueden descargar. Lo que sí es que esto es un script diseñado para analizar análisis de expresión diferencial de RNA-seq. Y en Recount de repente tenemos otros tipos de experimentos que entonces no va a funcionar. Entonces tienen que descargar objetos de Recount que sean de RNA-seq. Y de repente esta primera parte que yo hice, que fue agregarle una columna extra y ese inicio que, por ejemplo, me salían todos los... Así, que me salían todo esto, eso va a tener que correr por su cuenta. Ustedes van a tener que familiarizarse con los códigos, con las funciones para movernos entre las matrices, ¿verdad? Para entrar a la matriz de expresión, tienen que saber cómo identificar, cómo ver una parte de la matriz de expresión en la consola, o si quieren, si le hacen clic en el ambiente, les aparece acá la matriz entera. Entonces ustedes tienen que saber manejar más o menos, manejarse con código en R y entre esas tres tablas, ¿verdad? Principalmente tienen que conocer si es que esto está ocurriendo en sus datos para que al clasificar las categorías no me haga 56 categorías diferentes para cada paciente, sino que me agrupe como yo quiera, ¿verdad? Pero el código ya está acá, entonces lo único que uno tiene que hacer es modificar esto para analizar según la base de datos que ellos estén descargando. Entonces, inicialmente descarguen los datos que les dije acá.
La clase también les voy a pasar, entonces el PPT y el script les voy a pasar por correo, entonces pueden ver acá cómo buscar y todo. Y el código, entonces si es que ya pueden adelantar por su parte mejor, y si es que no, entonces mañana vamos a hacer desde el inicio, desde la instalación de Via Conductor y de las bibliotecas, y empezar a correr el código juntos. Ok, si es que hay alguna persona también que está viendo en el Facebook y quiere seguir mañana la práctica, pueden enviar un correo a squintana@facen.una.py y ahí voy a estar pasándole el script que a su vez es facilitado por un investigador que mencionó Rodrigo. O sea que los scripts, digamos, no son hechos por nosotros. Rodrigo sí modificó, pero el crédito es de otra persona. Y pueden entonces escribirme al correo, les repito otra vez, squintana@facen.una.py. Esas son para las personas que no están ahora en el Zoom, y también las personas que están en el Zoom y que no les llega para hoy a la noche el correo, me pueden escribir a la mañana. Entonces, hoy voy a enviarles ya a todos a la noche, y si es que a alguno no le llegó hoy a la noche, entonces me escriben mañana un correo al mail que les mencioné. ¿Está bien así, Rodrigo? Así mismo, sí. Genial. Mañana sería para las 5 otra vez, pero la idea, como mencionó Rodrigo, ya es que ustedes vayan avanzando, Fabiola. Si es que no hay alguna consulta adicional, voy a revisar en el Facebook si es que no quedó nada sin responder. De momento no hay más preguntas, Rodrigo. Te agradecemos por tu tiempo. Mañana vamos a estar otra vez conectándonos a partir de las 5 de la tarde para dar el cierre también de lo que sería el curso. Entonces le pedimos a los participantes que por favor vayan descargando primero que nada, que tengan ya instalado R, que también tengan RStudio, que descarguen los paquetes que se les pidió en esta charla. Las charlas quedan grabadas y están en el Facebook, así que cualquier cosa también pueden verlas ahí, y también mañana vamos a estar aclarando las dudas. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo, y mañana vamos a estar otra vez de las 5. Ok, gracias a vos, Andrés, por el espacio, y nos vemos mañana. Ok. Nuevamente, les hago nada más recordar, Rodrigo me va a pasar el script, yo les paso hoy, cuando cierro la sesión en Zoom, tarda más o menos 20 minutos para poder exportar todos los datos de los que se conectaron. Les envío a los que están conectados, y si es que hay alguna persona más que está viendo, que me escriba a squintana@facen.una.py. Si es que no les envié para hoy a la noche, que me escriban nada más a la mañana, si ya les paso. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Hasta luego. Chau, chau.